Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, les anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo. Dios es luz, sin tiniebla alguna. Si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. Pero si vivimos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos unidos unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia los pecados. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y no poseemos su palabra. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Verbum Domini. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos.
A ti te ensalza el blanco ejército de los mártires. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria tibi, Domine. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oyó en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven. Verbum Domini. Labus tibi, Christe. Hoy la Iglesia rinde honor a estos pequeños niños, bebés de 2 años o menos, quienes fueron asesinados como testigos de la humanidad de Cristo. Pues cuando el Verbo se hizo carne, no adquirió solamente la apariencia de un hombre, primeramente flotó por encima de lo que significa convertirse en hombre para no tener que sufrir como nosotros. Estas son herejías en la historia de la Iglesia y controversias que tuvieron que ser aclaradas a lo largo de los siglos. De cuando el Verbo se hizo carne, verdaderamente se hizo hombre y sufrió y experimentó todo lo que experimentamos excepto el pecado. Como es Dios, es incapaz del pecado. Y sin embargo, a menudo sentimos que Cristo no puede identificarse con nosotros en las pequeñas experiencias que tenemos a diario, las cargas de la vida o incluso en las grandes cruces que se nos presentan en la enfermedad o el sufrimiento. Y a menudo hacen la pregunta de que si Cristo en la cruz verdaderamente experimentó dolor o simplemente actuaba como si estuviera sufriendo. Eso que sucedió en la cruz no fue una actuación, sino que lo que sabemos a través del testimonio de estos santos inocentes es que cuando el Verbo se hizo carne, tomó nuestra carne, adquirió nuestra naturaleza humana y eso le permitió, como Dios, experimentar lo que nosotros experimentamos como hombres, el sufrimiento y la muerte. Y eso es lo que nos redimió, la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. Así que en estos días, cuando honramos a San Esteban, cuando honramos a San Juan, cuando honramos a los santos inocentes, lo que verdaderamente estamos conmemorando en estas figuras en la Iglesia es su testimonio a esta realidad de que Jesús verdaderamente es Dios y verdaderamente hombre, y que es plenamente Dios y plenamente hombre. No es 50 y 50 o mitad y mitad.
No queremos pensar de esa forma confusa. Se trata de un Jesús, se trata de un Dios que nos entiende, quien se identifica con nosotros y con quien nosotros podemos identificarnos. Esto es el amor en acción, cuando Dios toma para sí nuestra naturaleza humana. El testimonio de los santos inocentes son ellos a los que la Iglesia se refiere al final de la homilía. Las oraciones de la Iglesia se refieren al silencio de estos pequeños niños que no podían decir ni una palabra, no podían ponerse de pie a predicar el Evangelio. Estaban en una edad en la que todavía balbuceaban. Lo único que podían hacer era llorar para dar a conocer sus necesidades. Y sin embargo, dieron un testimonio elocuente de Cristo. Y fue con esta ofrenda de sus vidas que dieron testimonio de Jesús, y por eso les rendimos honor como mártires. Por eso la Iglesia hoy se viste de rojo para rendirles honor en su día de fiesta. Pero al examinar a Cristo, quien se volvió tan vulnerable, no apareció sobre la tierra como un adolescente, no apareció sobre la tierra como un hombre adulto. Eso sucede en las películas del Terminator, cuando vemos súbitamente una escena donde de pronto aparece Arnold Schwarzenegger, como aparece como un hombre grande y fuerte. Jesús, cuando Dios se hizo hombre, ni siquiera vino a nosotros de esa forma. Y lo que estos pequeños niños, los santos inocentes, de lo que nos dan testimonio es que así es como Dios vino a nosotros, como un pequeño bebé que era muy necesitado, muy vulnerable, quien dependía de su madre. Y estos pequeños niños, arrebatados del lado de sus madres, quienes lloraron y quienes tenían una madre que lloraba por ellos. Como escuchamos que el profeta Jeremías hace referencia en el Evangelio hoy. Así es como Dios eligió venir entre nosotros en esa fragilidad. Y hablamos de ella en cierta forma como una ternura, pero con una necesidad total. Así es como se hizo tan vulnerable. E incluso en esto Él nos mira como Redentor nuestro, y desde la cuna nos dice: yo te necesito. Te necesito para que me ames. Necesito que me cuides. Necesito que me tengas cerca de tu corazón. Nosotros somos los que verdaderamente necesitamos de esas cosas cuando acudimos a Cristo. Sin embargo, incluso en la Eucaristía, Él se hace así de vulnerable. Y aquí en nuestras capillas Él esencialmente dice lo mismo: quiero que vengas y estés conmigo. Si Dios es capaz de necesitar algo, así es como Él se vuelve cuando adquiere nuestra carne humana. Él dice: necesito que cuides de mí y necesito que expresen su amor por mí. No me abandonen aquí. Les voy a ofrecer simplemente dos pensamientos. Uno proviene de una hermosa obra, La madera de la cuna, la madera de la cruz, de Carl Hauslander. Hay una frase muy sencilla que quiero sacar de aquí. Escribe: siempre son los niños quienes son las primeras víctimas de la tiranía. Y eso es lo que nos muestran los santos inocentes. Eso es lo que nos muestra Jesús cuando tiene que ser llevado a Egipto por San José y la Santísima Virgen, huyendo del celo y la inseguridad de Herodes, quien era un hombre muy rico, pero era tan protector del poco poder terrenal que tenía, que hizo cosas terribles en su época. Pero si pensamos en esto en función de los niños de hoy,
Es ellos con quien se identificaba Jesús. Y esto es lo que nos dice Jesús, que debemos ser como ellos si queremos heredar el reino, que tenemos que ser como niños pequeños, tenemos que ser los hijos pequeños de Dios. Así que experimentamos, así como los niños, somos víctimas de lo que presenta este mundo. Si pensamos en las cosas que encontramos en el mundo de hoy, la guerra, podemos pensar en diferentes naciones que están divididas por la violencia y la guerra, y todos pasamos por encima a aquellos que son las primeras víctimas de estos actos de violencia y terror, los inocentes. Y los más inocentes son los niños pequeños, quienes son indefensos. Un niño pequeño no es capaz de levantar un arma, no es capaz de defenderse, y viven llenos de miedo. No son capaces de entender los desacuerdos y la violencia entre los adultos, así que viven llenos de terror. Y a menudo son los niños pequeños los que tienen que huir con sus madres e ir a otro país. Se convierten en exiliados o refugiados. Y no saben si su padre en algún momento volverá a casa. Pierden sus hermanos a causa de la guerra. Pierden sus hogares. Así se convierten en víctimas los pequeños niños. Así como Jesús fue víctima porque tuvo que huir por culpa de Herodes, tuvo que vivir en una nación extranjera, tuvo que ser exiliado, tuvo que vivir, podríamos decir, con miedo. María y José vivían con miedo por lo que Herodes era capaz de hacerle a este pequeño niño, a Dios quien vino entre nosotros en la carne. La pobreza. Nuevamente, un niño pequeño es incapaz de proveer para sí mismo. Dependen por completo de nosotros. Cuando vemos estas imágenes en la televisión de hambruna en diferentes países y luego nos volvemos indiferentes ante ello. Nuestro propio gobierno federal es capaz de mirarlos y decir, bueno, no nos beneficia, así que ni siquiera lo miramos, no lo pasan en las noticias, ni siquiera lo vemos. No quiero que la gente que ama a las mascotas me escriba cartas molestos. A mí me gustan los caballos, los perros, los gatos, los pájaros, pero algunos de los comerciales que vemos hoy en día son escandalosos. La música es hermosa y las palabras siempre buscan algún actor o actriz que tiene una voz profunda que dice, ayúdenos. El día de hoy es su última oportunidad para rescatar a este gato, a este perro, y ayudar a sanar el dolor físico y emocional que están pasando. Tengo que decir que un animal no experimenta dolor emocional. Y no estoy siendo duro. Por favor, no me escriban cartas atacándome por esto. Permítame volver a afirmar, los animales son maravillosos, son criaturas de Dios y las mascotas son regalos maravillosos, pero no trascienden a un ser humano. No son más valiosos que los niños pequeños. Y nos hemos vuelto tan desensitizados, hemos perdido la sensibilidad en nuestra época, que vemos más y más de esos. Vemos menos comerciales que dicen, miren a este niño pequeño. No hablamos de un perro ni un gato, sino miren a este niño pequeño quien necesita su ayuda el día de hoy. No nos gusta ver eso. No queremos que nos recuerden esa inocencia, esa vulnerabilidad de ese niño pequeño. Obviamente todos sabemos de lo que voy a hablar a continuación, y es la atrocidad del aborto. Lo que escuchamos a menudo hoy en día, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, es no hablemos de eso. No mencionen a ese niño.
la tiranía selfishness, de nuestro egoísmo, the tyranny of our la independence, tiranía de nuestra the independencia, tyranny of our la wealth, tiranía de nuestra riqueza, the tyranny of la our tiranía mistakes. de nuestros errores, podríamos We decir. don't want to be accountable No queremos for our ser responsables behavior. We por want to be nuestro free to do whatever comportamiento. immoral Queremos ser libres thing para we hacer wish to cualquier do. cosa inmoral que deseemos hacer. But when a life is Pero conceived, cuando una vida es we concebida, have the audacity to take tenemos it la upon audacidad ourselves de that we can atrevernos snuff out that life given by God a eliminar whatever esa vida circumstances that life was creada conceived. por Dios, cualquiera sea We la have no circunstancia right to do bajo la que haya sido concebida esa And it's vida. that child No tenemos derecho a hacer who eso. Y es is ese niño en el the vientre most vulnerable, quien es el más vulnerable, the most innocent, el más inocente, the most dependent el on más his or her dependiente de su padre o su madre. And they have a right to Y have tienen life. derecho a They la have a vida, right to know tienen God derecho a conocer a and Dios have the opportunity y tener la to learn about oportunidad God de and to aprender love. acerca de Dios y amarle. We cannot take that away from Y them. no podemos quitarles eso. And endowed in their Y dignity as a human being, con su dignidad como it's seres not just humanos, simply the fact no that se trata God solamente del hecho de created que them, Dios los haya creado, but that the Son of God sino que este Hijo became de like Dios them. se hizo como Jesus ellos. made himself Jesús like that se preborn hizo child como in the ese womb niño of his no mother, nacido en el in the vientre womb de of su our madre, blessed mother. en el vientre de la Santísima Virgen. And it was through our Y blessed fue a mother, través her de la love and Santísima Virgen, attentiveness. su amor y She was cuidado. living in a situation Ella estaba that was viviendo very en una situación que precarious. era muy precaria, But she said yes to the pero Lord's ella will, dijo sí brought forth a la this voluntad life, de Dios y trajo al mundo esta this vida, life that is esta life for vida every one of us. que es vida para cada uno de nosotros, Eternal life who la vida took on eterna our flesh que and tomó blood. nuestra carne y sangre. When we look at Cuando things like miramos pornography, cosas como la or pornografía what's o becoming more and more common lo que is se ha vuelto más the y más trafficking común of es children and women, la trata de for niños y sexual mujeres para la perversión again, sexual. it's not Nuevamente, we're not the no, ones who are. We are nosotros no victims somos, in our certain way because we bueno, en cierta forma stoop somos down víctimas to this porque level nos of our hemos animal rebajado a instincts. ese nivel de nuestros It's instintos these little animales, children who are pero son victims estos of this pequeños type niños of quienes son las behavior, víctimas de este tipo de comportamiento, victims of our víctimas perversion, de nuestra perversión, victims of our víctimas seemingly de sexual nuestra license, the tyranny aparente our licencia sexual, over-sexualized culture. de nuestra cultura sexualizada Our en little exceso. children are also victims Los of what we pequeños niños call también in son schools, víctimas we de lo like que llamamos en las escuelas. painting everything with Nos these gusta nice pintar todo names. con estos nombres bonitos. We don't call it No sex le llamamos education anymore educación to our sexual ya little más, children, but values sino clarification, aclaración de words valores of that o nature. palabras What are we teaching parecidas. to kindergarten? ¿Qué estamos enseñándoles a los What are we niños teaching de to jardín fourth infantil? graders? ¿Qué estamos enseñándoles a los niños de cuarto grado? Again, I speak to our Nuevamente, viewers. les I don't hablan want to be nuestros accused televidentes, that no a quiero father wants ser to leave our acusado de que, children in the oh, el dark. padre No. quiere A que mother los and a niños se queden en la father oscuridad, must take queden en their son or ignorancia. daughter No, aside el at the padre o la madre appropriate time. deben tomar a su hijo o hija en el And a momento mother and apropiado. father are the Y un ones who padre y are to madre son determine los que that. deben determinar eso. Because who best knows that Porque child? ¿quién conoce mejor a mother ese and a niño? father. Un padre y una madre. And a mother and a father Y un have that padre y obligation una madre tienen esa obligación to train their child in the de moral preparar life. a sus hijos en la vida moral. And yet we send our children No to obstante, school, enviamos a and they're nuestros told things niños a la way escuela before y les they're ready to handle. enseñan cosas mucho tiempo antes que Why is estén preparados promiscuity para still entenderlas. a problem? ¿Por qué es Why is la promiscuidad todavía un becoming problema? out of ¿Por qué la control? promiscuidad se está saliendo de Because we're control? putting into the Porque hands estamos of our poniendo en las innocent little manos de children nuestros things niños they're not ready inocentes to handle. cosas para las que no están Knowledge that listos they're not aún, intended to have. conocimiento que no deben tener. And what do so many parents lament? ¿Y de We're qué se robbing lamentan our tantos children padres? of Estamos their robándoles a nuestros hijos su innocence. inocencia. These holy innocents who we Estos honor santos today. inocentes We can a ask for their quien intercession, rendimos honor hoy. Podemos pedir that su they would pray intercesión for
que rueguen por nuestros niños y protejan a nuestros niños de la inocencia de nuestros niños. Los niños nuevamente tienen el derecho a ser pequeños, a ser puros, a tener imaginaciones, a mirar este mundo con maravilla. Tienen derecho a ser inocentes. Muchos padres nos hablan a nosotros como sacerdotes y se lamentan de ese hecho de que sus niños crecen tan rápido. ¿Por qué debemos causar que crezcan más rápido de lo necesario? ¿Por qué darles esa desventaja? Dejen que sean niños. Dios ha de guiarles hacia la adultez en el momento apropiado en sus vidas. Tenemos esta prevalencia de la mentalidad del divorcio hoy en día. El matrimonio se está desintegrando. ¿Y qué escuchamos siempre? Que es la batalla entre el hombre y la mujer y los derechos que cada uno de ellos tiene. Pero a todo el mundo siempre se les olvida los hijos. No hay un solo niño que les diga que la vida es mejor porque su familia se desintegró. Es una mentira. Los niños son fuertes. Sí, van a seguir adelante, van a aprender cómo recuperarse. Pero todo niño quiere a su padre y a su madre. Y todo niño merece a su padre y a su madre. No obstante, esta es la tiranía que les imponemos a ellos. Son las primeras víctimas de nuestro comportamiento. Y yo diría que de manera similar, yo diría eso acerca de nuestra cultura de drogadicción y alcoholismo. Díganme acerca de un niño, ¿cuándo fue la última vez que escucharon que alguien dijo, mi vida fue mejor porque mi padre bebía? O las cosas eran muchísimo mejores porque mi madre estaba adicta a los analgésicos. Hay sufrimiento en la persona que les cuente que esa era la realidad en su hogar. Y son los niños quienes son las víctimas de nuestras decisiones y comportamientos equivocados. Y es con ellos con quien Jesús se identificó cuando se hizo hombre. Deseo concluir simplemente con una referencia a las oraciones de la misa de hoy. Las tres hacen referencia al hecho de que estos niños pequeños no dijeron nada y sin embargo predicaron elocuentemente con este acto de entregar su vida por Cristo. Son un ejemplo para cada uno de nosotros. No siempre estamos llamados a abrir nuestras bocas y predicar el Evangelio. Pero, ¿de qué forma es nuestra vida de forma que podamos proclamar el Evangelio e invitar a otros a una relación con Cristo porque ven el testimonio de nuestras vidas? El Espíritu Santo nos insta y nos llama a veces a hablar, pero más a menudo nos llama a actuar en imitación de Cristo.